como siempre, me gustaría, bueno, primero repetirles nuestras plataformas. Ya tenemos habilitada la tablet, que es el 70030303, es nuestra plataforma de WhatsApp. Aquí la tengo ya debidamente habilitada. Vamos a ver si prende, si funciona, y si no, le avisamos a Roberto Torres, que está ahí en controles, a quien saludamos. Le vamos a preguntar, amiga, amigo que nos está viendo y escuchando, qué es lo que más le importa hoy, 30 de julio del 2021. A usted, ¿qué es lo que más le importa? Y también quiero recordarles nuestra plataforma de Facebook. Estamos en Facebook, usted se va a Facebook y ahí puede vernos en Por Tres Razones. Busca Noticias Colombia y ahí nos ve en Por Tres Razones. Y bueno, le repito su pregunta. ¿Qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o de repente le hace feliz hoy también? Porque también se vale estar feliz, hoy es viernes. ¿Qué es lo que a usted más le importa? Por Tres Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por Tres Razones. Paso a leer algunos de sus comentarios porque siempre me gusta saber por dónde va el interés de todos ustedes y qué es lo que más les importa. Buenas tardes, me dicen. Me importa que hayan vuelto a subir la gasolina. Me parece que eso es una falta de vergüenza. Buenas tardes, excelente programa. Dios le bendiga a usted también. Don Olman Granados Martínez, desde San Isidro de Pérez Celedón. ¿Cómo está San Isidro? Buenas tardes, a mí me importa los sinvergüenza, dijo mi mamá, que son los abogados. Ajá, dice Roy de Palmares. Se está refiriendo al caso de doña Mélida Solís, porque dice que ahora, según su abogado, se tiene que valorar su estado de salud para su prisión preventiva y que lo están utilizando, dice don Roy CH de Palmares, que lo están utilizando para después darle casa por cárcel. Me preocupa que la gasolina sigue subiendo y no abren el mercado. Mientras regalamos 500 litros al mes a los diputados, ganando ellos millones al mes. No me firman, pero el celular termina en 0854 y está en línea. Ajá. Me preocupa que la gente que se vacuna crea que todavía no se puede enfermar. Saludos cordiales desde Paquera. Me preocupa el precio del combustible y los pases de los buses. Hace días que no la saludo, me dice don Willy Fernández Montoya. Qué gusto que siga con esa energía y esa fuerza abriéndonos los ojos y los oídos cada día. Muchas gracias, muchas bendiciones. Igualmente, don Willy, saludos para usted también. Me encanta tu programa. Ajá. Tony desde San Pedro. Ajá. Bueno, todos, Jorge Prado, me alegra mucho que don Rolando Araya se esté proponiendo como presidente con una nueva agrupación. Ajá. Bueno, todos muy sintonizados, todos con muchas preocupaciones y muchas ocupaciones. Y yo me voy a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Por Tres Razones, hoy tiene una connotación política, hoy tiene una connotación que tiene mucho que ver con el Partido Liberal Progresista, que ahora se llama Liberal Progresista Plus, y he invitado a Eli Feinsack, que es el presidente del Partido Liberal Progresista, pero también es economista, político, y bueno, es empresario también. Don Eli, porque ya son muchos años de conocernos, bienvenidos aquí a Por Tres Razones. ¿Qué pasó con la coalición con Mario Redondo, que era una coalición que parecía ser exitosa y parecía que tenía mucho futuro, pero que se rompe? No sé, no sabemos, incluso lo estábamos conversando en la redacción, si fue a raíz de la renuncia de Mario Redondo por la publicación que hace un diario local sobre el caso Cochinilla. Buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes, Un placer saludarte y un placer estar acá Por Tres Razones en Radio Colombia. Un saludo a toda la audiencia del programa. Bueno, la coalición al final no pudo fructificar.
Al momento de la noticia de lo que involucró a Mario Redondo, él se hizo a un lado y decidimos que íbamos a intentar continuar con la coalición. Sin embargo, se empezaron a presentar algunas dificultades, transcurrió más o menos un mes y finalmente pues tomamos la decisión de que mejor iba cada uno por su lado. Nosotros en el Partido Liberal Progresista, concentrándonos en nuestras fortalezas, que básicamente tienen que ver mucho con la calidad del equipo que logramos armar. Equipos que se han mantenido prácticamente intactos a pesar de la ruptura de la coalición, ¿verdad? Y entonces tenemos de verdad los mejores equipos para gobernar, con nombres de lujo, con profesionales de alto nivel, con expertos en todas las áreas del quehacer humano. Logramos atraer a muchísimas personas que no pertenecían a ningún partido político, que tal vez algunos de ellos en el pasado tuvieron participación política, otros que no del todo, ¿verdad? Y que han creído en este proyecto, y han creído tanto en este proyecto que se han quedado con nosotros, y por eso le estamos llamando el PLP Plus. Creo que es muy importante entender, Evelyn, que los costarricenses están cansados ya de los partidos políticos y de los políticos tradicionales. Los políticos tradicionales ahora están tratando de reciclarse, entonces renuncian a un partido, se van para otro, se lanzan con otro partido. Pues esta mañana 2 políticos tradicionales lo han hecho. ¿Y qué te hace pensar que no sos un político tradicional? Bueno, no hemos sido parte del establishment. El Partido Liberal Progresista no ha estado en la toma de decisiones que se han dado en los últimos 20 o 25 años, de manera que no somos responsables de lo que se ha hecho. Y por el contrario, tenemos 4 años de existir y 4 años de estar llamando la atención a la población costarricense y a los gobiernos de Costa Rica de que hay mejores formas de hacer las cosas. Y que precisamente ese 87%, según la encuesta del CIEP, que dice 87% de los costarricenses que dicen que no se identifican con ningún partido político, pero más o menos 2/3 partes de todos los votantes quieren salir a votar, lo que nos está diciendo es, están buscando algo nuevo, pero no algo nuevo e improvisado, porque ya esa ruta la intentamos en los últimos 8 años, ¿verdad? Y los resultados han sido nefastos, ¿verdad? Entonces, estamos seguros de que con nuestras propuestas y con la calidad del equipo humano que hemos logrado armar, le presentamos al costarricense, a ese 87% de las personas que no quiere a los partidos políticos tradicionales, la mejor opción, la opción más seria, la opción más completa para gobernar en el 2022. Te pregunta Rolando Solís si ya fracasaste con la primera meta, que era la coalición. Mire, se hizo el intento y no se pudo. De manera que la vida es para los valientes. Cuando uno intenta cosas, a veces logra los resultados, a veces falla. El que no se equivoca es el que nunca ha hecho nada. Hicimos el intento, creímos que era lo mejor para nosotros, para Costa Rica. No se pudo por diferentes motivos. Seguimos adelante. Tenemos la fuerza, tenemos la energía, tenemos los equipos, tenemos las propuestas, de manera que hubiera sido un sinsentido desperdiciar eso, ¿verdad? No es una equivocación, lo catalogas como una meta que no se cumplió. Ni siquiera es una meta, porque la coalición no era una meta. La meta es poder darle a Costa Rica las transformaciones que necesita urgentemente y que no se han hecho en los últimos 25 o 30 años. La meta es esa, la meta es poder incidir, no es formar, o sea, que la agrupación tenga esta forma o tenga la otra forma. Eso es un medio para llegar a esa posible meta. Entonces, si no tengo este medio, como decir, si en su casa usted tiene 2 carros y en la mañana se levanta y uno tiene una llanta estallada y usted tiene una entrevista y no le da chance de cambiar la llanta, se monta en el otro carro y se va. Sí. Cómo llegue a la entrevista no es importante, lo importante es que llegó a la entrevista y llegó a tiempo. Eli, con tantos partidos, con tantos precandidatos como los que hay, y muchos que van en la misma línea que el Partido Liberal Progresista, porque podríamos decir que por ahí Natalia Díaz coincidirá con ustedes en algunas cosas, Rodrigo Chávez podría coincidir con ustedes en otras,
Malabasi podría coincidir en algunas cosas con otras. ¿No han pensado ustedes que podrían ser más exitosos uniéndose que fraccionándose? Bueno, yo creo, Evelyn, que si hay algo de lo que nadie me puede culpar a mí es de no haber hecho el intento de generar esa unión. El intento lo hicimos durante 1 año y medio. No se logró, al final de cuentas no se logró, pero conversamos con muchas de esas fuerzas políticas para analizar la posibilidad de que se unieran a la coalición. Al final de cuentas, en algunos casos lo que imperó fue algunas animadversiones, algunas diferencias. ¿Egos tal vez? Pregunto. Egos, por supuesto, que egos también, ¿verdad? Y bueno, tomamos la decisión de hacerlo por nuestra propia cuenta. Ahora, Evelyn, los liberales somos promotores de la competencia. Creemos en la competencia y nos gusta la competencia. De manera que si hay 3 o 4 partidos de tendencia liberal, enhorabuena, porque vamos a ir a competir en el mercado electoral en igualdad de condiciones, y el que tenga la mejor propuesta y el que tenga los mejores equipos, que gane la contienda. Y en ese sentido estamos seguros en el PLP Plus de que tenemos por mucho las mejores propuestas, las más comprensivas, las más integrales, pero además tenemos los equipos para gobernar que no tienen ninguno, no solo de los partidos liberales. Hoy por hoy, ni Liberación, ni La Unidad, ni Restauración, ni el PAC, ni ningún partido grande o pequeño de este país tiene un equipo humano de la calidad y del nivel del que tenemos nosotros en el PLP. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es tu equipo, Eli? Es decir, hablas de tu equipo, pero y lo catalogas como un equipo de gente muy capaz, pero ¿quiénes son? Bueno, hay muchísima gente algunas yo sé que no quiere ser mencionada, pero otra no tendría ningún problema. Los menos no quieren ser mencionados, pero para mencionar, por ejemplo, el equipo económico, y entendamos que Costa Rica está inmersa en una crisis económica desde hace varios años y probablemente es lo más apremiante. Nosotros tenemos en nuestro equipo a Alberto Trejos, a José Rafael Brenes, hasta hace un mes era el gerente de la Bolsa Nacional de Valores, a Juan Enrique Muñoz, que es un colaborador aquí de la estación, Oswald Céspedes, Edgar Robles nos ha estado asesorando en temas de pensiones, Gretel López, don Denis Meléndez. Tenemos un equipo realmente de primer nivel, y se me están quedando nombres por fuera. Algunos economistas más jóvenes, tal vez menos conocidos, como Stefan Krause, como Alejandro Madrigal, que son excepcionales, ¿verdad? De manera que sí, nos hemos preocupado por armar el mejor equipo económico. Yo he recibido comentarios de gente en los otros partidos, en el PUSC, en Liberación, y de lo que me han dicho es: de ahí, muchacho, pero nos dejaste sin equipo, nos dejaste sin dónde ir a pescar, ¿verdad? En el área tecnológica, por ejemplo, que me parece que es el futuro de las economías de todos los países, y en Costa Rica estamos muy rezagados. Tenemos a gente como Juan Manuel Campos, que es probablemente el abogado con mayor conocimiento en el área de telecomunicaciones del país. Tenemos a don Adolfo Cruz Lutmer, que es un empresario exitoso de la Cámara Camtic. Tenemos a don Jimmy Figueroa, que es otro empresario. Nos asesora, digamos indirectamente, pero nos asesora don Roberto Sasso. Tenemos también nuevamente un equipo de primer nivel, ¿verdad?, compuesto en su mayoría por empresarios que conocen la dificultad de montar empresas tecnológicas en Costa Rica, los obstáculos que existen, las dificultades para encontrar personal capacitado, etcétera. Y ellos les hemos encomendado la labor de desarrollar una propuesta de gobierno para crear en Costa Rica un entorno de innovación tecnológica nacional. No solo traer empresas tecnológicas de afuera, Zona Franca, etcétera, que está muy bien y vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir promoviéndolo, pero que esas empresas de Zona Franca puedan entrelazarse con un sector nacional altamente dinámico que esté generando innovaciones constantemente, que Costa Rica sea conocida como un hub tecnológico mundial. ¿Quién es el candidato a derrotar, Eli?
¿a quién identifican ustedes si se tuvieran que ir a una segunda ronda? Y asumiendo que serías el candidato del partido, ¿quién sería el candidato o la candidata contra quien tendrías que vértelas? Evelyn, no son las personas. No son las personas que lideran a los demás partidos políticos. El principal rival a vencer, por un lado, es la apatía y por el otro lado es lo mismo de siempre. Costa Rica no puede seguir haciendo las cosas como las ha venido haciendo y pretender que con eso va a salir adelante. Y los costarricenses no pueden seguir desentendiéndose de la política porque en el momento en que dejan el espacio vacío, lo ocupan los menos capacitados. Y esa es precisamente... ¿Qué ha pasado? Ha pasado en todas las últimas 3 elecciones por lo menos, ¿verdad? Entonces, ciertamente, creo que eso es lo que ha resultado atractivo de la propuesta del PLP, que ha hecho que estos profesionales, algunos que ya mencioné, muchos otros que nos faltan por mencionar, hayan visto algo positivo en este esfuerzo para venir a ayudarnos a conformar esos equipos. Eli, un invitado, no voy a decir el nombre, saliendo de aquí, me decía, mientras unos se preparan para gobernar, otros se preparan para ganar las elecciones, ¿verdad? Y es así. Así es. ¿Cómo piensan ganarlas? Porque, ok, me estás diciendo gente muy capaz y ahorita te voy a preguntar propuestas muy puntuales, pero ¿cómo se preparan para ganar? Porque es así, mientras unos se preparan haciendo propuestas muy buenas, hay quienes ya están pensando cómo van a ganar las elecciones y sacan el conejo del sombrero al final cuando nadie se lo esperaba. Sí, bueno, nosotros para la mayoría de los partidos políticos somos una sorpresa. Se sorprendieron cuando anunciamos los equipos que teníamos, no se lo esperaban, ¿verdad? Y tampoco les voy a adelantar aquí cuál va a ser la estrategia que vamos a usar para derrotarlos. Pero sí quiero decir, Evelyn, que hemos armado un equipo de organización territorial de lujo, con gente de experiencia, gente nueva, gente fresca, hay de todo, ¿verdad? Pero gente que sabe cómo se organiza una campaña desde la perspectiva territorial, que estamos contando con la asesoría de una agencia de publicidad, de una agencia de comunicación y relaciones públicas, que estamos contando con el apoyo importantísimo de diversos sectores del país, y estamos trabajando calladitos porque no nos interesa revelar cuál es la estrategia, pero estamos trabajando en la Pero campaña. estamos a 6 meses. Sí, claro. Y ya pronto se va a empezar a ver. ¿Sos otro Otto Guevara? Preguntan, ¿cuál es la diferencia y si el país es una empresa o se maneja como una empresa? Yo no entiendo por qué. Te preguntan. Sí, no. A ver, Otto Guevara es Otto Guevara y Eli Feinsack es Eli Feinsack. Tenemos algunas coincidencias importantes, pero también tenemos algunas diferencias. Yo nunca he sido miembro de ningún partido al puro principio sí, en el PUSC, estábamos ambos en la juventud, ¿verdad? Pero yo nunca he sido miembro de ninguno de los partidos políticos en los que ha estado o que ha fundado Otto Guevara. Aquí lo importante, y si yo me presento, es valorar las propuestas que yo estoy haciendo, en vez de estar tratando de adivinar si uno se parece a este o se parece al otro. Evidentemente no nos parecemos, ¿verdad? Él es guapo y yo soy feo. Eso no define quién sería mejor presidente. Y lo cierto es que muchos de los partidos, o la mayoría de los partidos liberales que existen hoy en día, son partidos que se autoperciben como partidos de nicho, que están constantemente peleando para ver cuál es más liberal que el otro. Y nosotros en el PLP somos un partido con vocación de poder. Y entonces nosotros lo que estamos buscando es cuáles son las reformas cruciales que necesita. Pero tienen vocación de poder, Eli, perdona. Tenemos vocación de poder, perdón. Claro. Por eso nosotros, en vez de estar discutiendo una discusión teórica, bizantina, de si esto es más liberal o aquello es más liberal, nosotros estamos planteando las propuestas para resolver los problemas de fondo de Costa Rica, y armando los equipos que nos permitan llevar esto a cabo adelante, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 problemas más importantes que tiene nuestro país a tu criterio? El estancamiento económico que se traduce en desempleo y en pobreza.
Y ahí afloran los demás. Y si esos tres los vemos como uno solo, porque son problemas de la economía, entonces tenemos también una problemática social derivada de la pobreza, de la ausencia de oportunidades que las personas perciben, ¿verdad? Hoy en día, escalar económica y socialmente en Costa Rica se ha vuelto prácticamente imposible. Cuando antes sí podíamos verlo. Otro invitado me estaba comentando, y te cuento la historia porque bueno, fue hace muchos años, que revisando los archivos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a raíz de este escándalo de la cochinilla, se veían las minutas de los años 70 y 80, se veían muy claras. Después empezaron a verse muy, muy confusas. Es decir, los ingenieros perdieron la capacidad de prepararse de una forma tan expedita como quizás lo hicieron en los 50 y en los 60. Sí. Nuestro país perdió esa oportunidad y al no poder prepararse de esa manera, porque la educación es la forma de escalar, al no poder estar preparados, pues perdieron también la oportunidad de accesar a esos puestos importantes y buenos. Y ahora, ¿de qué nos hemos llenado? Bueno, de call center, que bendito Dios que hay call center para las personas que no tienen empleo, pero no es esa yo no esperaría que sea esa la última meta, la meta final de un joven costarricense, sino que sea su forma de sustento mientras estudia o mientras no tiene empleo. Bueno, y ahí tenemos el otro gran problema de Costa Rica que no se ha resuelto, y es el de la educación. Hemos tomado la decisión consciente y política de incrementar enormemente los recursos que gastamos en la educación, y sin embargo no ha mejorado un ápice. Por el contrario, se ha venido deteriorando. Y entonces hoy, aparte del deterioro histórico del sistema educativo, arrastramos 3 años en que los jóvenes no han recibido prácticamente clases. Y entonces ahora tenemos una generación que son los que se van a estar graduando este año, el próximo, los próximos 3 o 4 años, que es gente que sale del colegio, pero como decía mi papá, ellos pasaron por el colegio, pero el colegio no pasó por ellos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos? Porque estas personas merecen oportunidades, y ponerlos al día es muy difícil, y con el sistema educativo actual es imposible, ¿verdad? Y por otra parte, las oportunidades de trabajo que se están generando en Costa Rica, en su mayoría, son para las personas que sí concluyeron la secundaria, que sí fueron a la universidad, que hablan idiomas extranjeros, que tienen títulos técnicos en ingenierías, en ciencias, en matemáticas, etcétera, y las personas que no concluyen su educación secundaria o que la concluyen apenitas y no avanzan, no tienen grandes oportunidades laborales. Y entonces ahí tenemos, en la educación costarricense, tenemos un muy serio problema, porque ese era nuestro mecanismo de movilidad social, de ascenso social, ¿verdad? Y dejó de serlo. Por el contrario, cada día es más marcada la diferencia entre los colegios privados y los colegios públicos. Y eso es una barbaridad. Eli, también la gente preocupada por el precio de los combustibles, Recope, es decir, no es solamente llenar el tanque de gasolina, es que Recope y los combustibles son el motor del país. Bueno, es que, Evelyn, cuando hablamos de el primer problema que yo mencioné, el de la economía estancada que nos genera pobreza y nos genera desempleo, uno tiene que irse al fondo del asunto. ¿Por qué tenemos una economía que no logra crecer? ¿Por qué después de la pandemia nuestra economía apenas está creciendo marginalmente, mientras que economías vecinas y economías de otros países del mundo se están recuperando mucho más rápidamente? Y en buena medida tiene que ver con que los costos de producir en Costa Rica son elevadísimos. Los combustibles son muy caros, la electricidad muy cara, la seguridad social es muy cara, y entonces eso le impide a las empresas contratar más personas. La tributación en Costa Rica es carísima, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, todas las empresas formales necesitan, la enorme mayoría necesitan electricidad. Lo que usted produzca, como mínimo, lo tiene que llevar de su fábrica al mercado, o de su finca al mercado, ¿verdad? Entonces, necesitan los combustibles para ¿qué hacemos con Recope? Ya es el 8º aumento en lo que va del año. Sí. Y no podemos hacer nada. Nosotros como ciudadanos los vemos pasar y... No, sí podemos hacer. Lo que pasa es que
y aquí vuelvo al principio. Los políticos tradicionales quieren que nosotros creamos dos cosas. Una, que no se puede hacer nada, y dos, que si se puede hacer, hay que hacer más fuerte el monopolio de Recope. Vea la ley que está impulsando este gobierno con el apoyo de don José María Figueres, que lo están vendiendo como prohibición de la exploración del petróleo. Pero metido de golazo en ese proyecto, lo que viene, y el objeto original del proyecto era darle a Recope nuevas potestades para que ya no solo sea un monopolio en materia de combustibles, digamos fósiles, en diésel y gasolina, etcétera, sino que ahora también sea un monopolio en energías alternativas. Y entonces, a ver, ningún país se desarrolla a punta de monopolios. Las nuevas tecnologías usualmente se desarrollan en el sector privado, con la ayuda de la academia, en conjunto, ¿verdad? Puede haber participación del Estado, pero las empresas del Estado por naturaleza no son innovadoras. Y entonces, ahora lo que queremos es, en vez de reconocer que Recope ya no sirve para nada y Recope tiene que desaparecer, lo que nos están tratando de vender es que a Recope hay que darle más potestades, más fuerza y convertirla en monopolio en las energías del futuro. Y eso es dispararse en el pie como país. Sí, pero ¿qué hacemos con Recope? Si cerramos Recope, tenemos que pagarle la liquidación a un montón de personas que trabajan ahí. Y es más barato. Pero fomentamos el desempleo, que ya está por el 17.8%. Sí, a ver, las cosas hay que ponerlas en su perspectiva adecuada. Es más barato cerrar Recope, pagarles a los empleados todos los derechos laborales que tienen, e incluso ofrecerles que se les va a seguir pagando el salario por un par de años mientras se capacitan para buscar otro trabajo, etcétera, ¿verdad? Eso sale más barato, Evelyn, que mantener ese elefante blanco abierto, cobrando la gasolina más cara de Latinoamérica, metiéndole costos adicionales al combustible que son innecesarios. Es que Recope refinaba, era la refinería. Pero ya no refina. Tiene 11, 12 años de no refinar, pero ni una taza de café, Evelyn. Y entonces mantienen intacta la planilla de refinación. Y eso lo están pagando todos los costarricenses. Entonces, no nos engañemos. Si nos molesta el precio del combustible, tenemos que entender que una parte, porque no es la totalidad, una parte de eso es culpa de Recope. Otra parte, que es muy importante, es el impuesto a los combustibles, que es una exageración en este país, ¿verdad? Y la tercera parte no tenemos control sobre ella. Sí, pero quitarles ese impuesto a los combustibles ha sido una lucha de muchos diputados y ha sido imposible hasta el momento. Es que esa lucha se ha dado de una manera muy populista, Evelyn. Cuando un diputado dice... quiero hacerlo... Incluso un candidato presidencial dice, mi propuesta de gobierno es voy a eliminar los impuestos a los combustibles. ¿Y con qué tapa el hueco? Si eso le va a abrir el déficit fiscal más grande. ¿Y ustedes? ¿Verdad? Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es una reforma, una simplificación tributaria muy significativa, donde estamos hablando de eliminar al menos 90 impuestos, eliminarlos del todo, y los impuestos que quedan tenemos que simplificarlos, tenemos que rebajarlos, pero eso sí, los recursos que usted tiene hoy en la administración tributaria, fiscalizando 90 impuestos que no recaudan prácticamente nada, los va a poder destinar a fiscalizar los impuestos que sí recaudan. Y entonces eso va a tener una incidencia en disminuir la evasión. Y al disminuir la evasión va a mejorar la recaudación. Pero además va a tener un efecto dinamizador de la economía, donde usted elimina impuestos y elimina trabas y elimina requisitos y pérdida de tiempo para los empresarios, para los emprendedores, para el pulpero, para el restaurantero, para la señora del salón de belleza. Cuando usted les elimina todas esas cargas, se dinamiza la economía y por medio de la dinamización también crece la recaudación. Entonces, esto es una propuesta que aumenta la recaudación a pesar de que se bajan los impuestos. Te preguntan, Eli, que cuáles economías en la región se han recuperado después de la pandemia o durante la pandemia con más agilidad que Costa Rica. Es decir, esta persona me imagino que está justificando que estamos donde estamos por la pandemia. Sí, no estamos donde estamos por la pandemia. La pandemia terminó de hundirnos, pero no nos olvidemos que Costa Rica tenía un desempleo del 12,5% antes de empezar la pandemia y que eso era inaceptable, y sin embargo llevamos 1 año y medio con el desempleo en el orden del 12%. ¿Cuáles economías se han recuperado más rápido? Mire,
Costa Rica se estima que con suerte en el 2023 va a volver a tener el nivel de producción que tenía en el 2019. Mientras que países como Panamá, a mediados del próximo año ya van a haber recuperado el nivel de, o este año o a mediados del próximo año, ya van a haber recuperado el nivel del 2019, es decir, el nivel de antes de la pandemia. Mira, un país como México, el desastre que es México. El desastre. El desastre que es México, tiene un desempleo menor al 5%, y nosotros tenemos un desempleo del 17-18%. Entonces, no es cierto que estamos condenados por la pandemia a estar donde estamos. Ni estamos condenados a ser pobres. No estamos condenados a ser pobres. Costa Rica tiene los recursos que no tiene Panamá. Panamá no tiene un sistema educativo como el de Costa Rica, con la presencia en todo el territorio nacional, con la cantidad de recursos que se le destinan. Panamá no tiene un seguro social como el que tiene Costa Rica, con presencia en todo el país. Panamá tiene problemas sociales más serios que los que tiene Costa Rica. Y sin embargo, en los últimos 30 años se han dedicado a crecer, la economía crece y crece y crece y crece, y pasaron de ser un país donde el nivel de vida era menor, inferior al de Costa Rica, a un país donde antes de la pandemia ya estaba el panameño promedio ganando hasta un 40% más que el costarricense promedio. Si Costa Rica no es un país pobre, es que se lo están robando. Entonces, ¿cómo le van a entrar ustedes al problema de la corrupción? Buenísimo. Cuando ya vimos que está insertado en los mandos medios, no de este gobierno nada más, de hace quién sabe cuántos gobiernos. Evelyn, mucho de la corrupción... Y de los empresarios también que corrompen, ¿verdad? Es un triángulo, porque está el empresario que corrompe, el empleado público que sucumbe, y hay un tercer elemento que puede estar en casa presidencial, lo que es el nexo, el vínculo, que facilita. Evelyn, yo no pintaría la corrupción estrictamente de esa manera. Tendrá más escenarios. Como lo hemos visto en la cochinilla, ciertamente hay empresarios que no merecen el nombre de empresarios, ¿verdad?, que corrompen, y funcionarios que se prestan. Y el tercero, ¿verdad?, que está yo te puedo decir que en mi vida empresarial me he encontrado en decenas de ocasiones que cuando uno llega a solicitar un permiso, un funcionario o una funcionaria le saca una carpeta así con centenares de documentos. Obviamente hay empresarios y que la han visto muy difícil Evelyn, en la pandemia. Evelyn, agarran el documento de uno que estaba arriba y se lo enseñan a uno y lo meten abajo y le dicen, tengo todos estos antes que el suyo. Y eso lo hacen simplemente para ver si uno les dice, le pago para que me lo acelere. ¿Sí? Entonces, muchas veces el empresario no anda buscando corromper, sino que el emplea algunos. Y otras veces es al revés. Ni todos los empresarios son corruptos, ni todos los empleados públicos son corruptos. Pero no caigamos en la generalización que están queriendo hacer ahora desde el gobierno del PAC, de decir que los corruptores son los del gobierno, los corruptores son los empresarios. No. La enorme mayoría de los empresarios de este país es gente honesta. Incluso, voy a decir esto, la enorme mayoría de los emprendedores, de los pulseadores, de los breteadores, que están en la informalidad, es gente honesta, que lo único que quiere es que los dejen trabajar, y que no pueden hacerle frente, los informales no le pueden hacer frente a los costos de la seguridad social, a los costos tributarios, etcétera, en el país. Entonces, mucho de lo que hay de corrupción se genera por las propias reglas que crea el Estado costarricense. Y sí, al crear esas reglas, muchas veces lo hace influenciado por algunos empresarios amigos. Vea, Evelyn, lo que dijo hoy don Welmer Ramos en un debate. No sé si lo dijo hoy o ayer, yo lo leí hoy. Este gobierno, dice don Welmer Ramos, diputado del PAC, precandidato presidencial del PAC, dice, este gobierno cometió el error de entregarle mucho poder económico a sectores que no piensan como el PAC. Lo dijo en el debate de Colombia. Dijo en el debate de Colombia, y te digo el debate de Colombia pasó antier. Antier, ok. Aquí lo dijo. Yo lo leí hoy o ayer, ya no me acuerdo. Pero aquí lo dijo, aquí mismo, en el debate de Colombia pasó a las 11 de la mañana. Pero Evelyn, esa es una de las peores barbaridades que yo le he oído a cualquier político de este país. Pero lo dijo. Porque ¿qué es lo que está diciendo? El gobierno debería ser solo para los que piensan igual al gobierno. Perdón, el gobierno es para todos los costarricenses. El gobierno no debería fijarse cómo piensa
o cómo duerme o con quién se acuesta la persona, el ciudadano. Bueno, es Los que el servicios. asunto con Welmer Ramos, a ver si rescatamos, lo rescato del contexto del debate, Eli. Él me parece que es de la parte del PAC la parte más radical. Entonces se estaba refiriendo, asumo yo, a que el PAC de este gobierno, con tal de ganar, se asocia con la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Y el equipo económico es de la Unidad. Pero claro, yo coincido, no importan las coaliciones, no importan las asociaciones, lo importante es el bien común. Evelyn, cuando usted llega a la segunda ronda con un 15% del voto y con 10 diputados de 57, no le queda otra opción que sentarse a transar con algunos adversarios políticos y atreverse a sugerir que el problema de este país es que ha habido diálogo político. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno. Yo estoy mayoritariamente en desacuerdo con este gobierno. Pero Tanto digo, que usted llamó prepotente al presidente y cínico, públicamente. sí, claro, y lo sostengo. Hoy sale el presidente diciendo que llama a los candidatos presidenciales a no mentir en la campaña. Y sí, me parece bien que la gente haga el llamado a que los candidatos no mientan en la campaña, pero no sea tan cínico. Si se pasó mintiendo los 4 años del gobierno, ¿verdad? Eli, me voy a una pausa comercial, ¿te interrumpí? No, es que no he contestado la pregunta de la corrupción. Y volvemos con corrupción, que es un tema que a la gente le interesa mucho, a mí también. Roberto, me voy a la primera pausa. Estamos por 3 razones. Estoy con el presidente del Partido Liberal Progresista, Eli Feinsack, y yo asumo que también es el candidato que va por el partido. Ya por default me parece que Eli es el candidato que va por el Partido Liberal Progresista, después de que la coalición no va más con Mario Redondo, pero se llaman Partido Liberal Progresista Plus. 3:42, estoy conversando con el presidente del Partido Liberal Progresista Plus, Eli Feinsack, que es economista, es empresario, es político. Y bueno, yo digo que será el candidato por su partido después de que la coalición ha sido prácticamente descartada. Y bueno, ya nos ha dicho el nombre de las personas que le van a acompañar. Asumo que hay más y que las irá enunciando en su momento. Pero yo le preguntaba acerca de la corrupción, que es uno de los flagelos más grandes que está enfrentando nuestro país. Porque Costa Rica no es un país pobre, Costa Rica es un país al que se lo han robado. Cuando nosotros vemos las cantidades de dinero, y yo siempre digo que para bien o para mal, los expedientes del caso Cochinilla se han filtrado. Para mal, porque aparentemente, según los defensores, al haberse filtrado a la prensa, pues ya no pueden ser utilizados como una prueba en los tribunales. No sé, no soy abogada, pero es lo que he leído en las últimas semanas. Pero para bien también, porque nos quita una venda de los ojos, y es que a Costa Rica se la han robado él, y definitivamente cuando uno ve 300 millones de dólares por aquí, 400 millones de dólares por acá, uno dice, no, pero si es que se la están robando. Evelyn, y nos están robando a todos. Evelyn, y mucho de eso tiene que ver, insisto. Y no digo, perdón, Eli, no quiero dejar aquí el sinsabor. No digo este gobierno, antes de que me tiren, no digo este gobierno. Estoy poniendo aquí, en el caso de la Cochinilla, empresarios, gobiernos, mandos medios y no todos los empleados públicos. Perdona, Eli. Evelyn, voy a insistir en que mucho de lo que estamos viendo de corrupción se origina en las reglas que crea el propio gobierno. Veamos ejemplos. En primer lugar, al puro principio, cuando empezamos a conocer el caso de la Cochinilla, las primeras revelaciones que hizo la prensa fueron de favores o digamos, pagos y ¿cómo se llama? Carnes asadas y cervezas y una caminadora para esta muchacha y pichuleos realmente para los funcionarios que podían acelerar el pago de facturas pendientes. Uh-huh. Cuando uno emite una factura, cualquiera que haya estado en cualquier actividad comercial sabe, ¿verdad? Cuando uno emite una factura, la emite con un plazo para pagar. O sea, uno dice 30 días, 90 días, ¿verdad? Y mucho depende de lo que negocia el proveedor del servicio con el cliente. Si el Estado tuviera por regla que la obra pública se paga puntualmente,
de acuerdo al avance, no sería necesario que existan ofrecimientos a algunos funcionarios para que aceleren el pago, porque se paga puntualmente, ¿verdad? Entonces, por ahí ya usted puede empezar. Pero ahí no es donde está el grueso, Evelyn. El grueso está en que tenemos unas reglas diseñadas para que algunas empresas se beneficien en perjuicio de otras, evitando los trámites engorrosos de la competencia. ¿A qué me refiero? Vea, Costa Rica nunca hacemos proyectos completos, siempre hacemos retazos de proyectos. Vea la circunvalación. La circunvalación empezó a pensar, a diseñar, cuando nosotros estábamos en la escuela primaria. Y yo ya peino canas, vos no, pero... No, yo también, claro que sí. ¿Cómo se llama? Y en vez de hacer toda la carretera de un solo tiro, hicieron un tramo, y aquí estamos 40 años después, terminándola, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo don Rodolfo Méndez. Entonces, lo que se llama el anillo norte, lo parten en 5 etapas o 5 fases, y las van adjudicando. Es un tramo que en total no tiene más de 15 kilómetros, yo creo que hasta menos. En cualquier país del mundo, una empresa agarra 15 kilómetros y la construye en un año, un año y medio. Y aquí la partieron. Pero tal vez el negocio está en que dure más de la cuenta, claro, para ganar, claro. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos una regla estúpida en la ley de contratación administrativa que permite incrementar los contratos hasta en un 50% una vez hecho el contrato. Entonces, yo te contrato a vos una obra por 100 millones y podemos inventar excusas para llevar eso hasta 150 millones y lo permite la ley. Entonces vea lo que pasó, Evelyn. Agarramos el anillo norte, que se debió haber hecho en un solo tramo, se partió en 5. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. La fase 4 es la más larga y la más cara porque casi toda es un puente elevado, un viaducto, ¿verdad? Entonces le adjudican la fase 4 a una empresa, que por cierto es una de las dos que están cuestionadas con la cochinilla, ¿verdad? Y la fase 5, en vez de sacar la competencia, se la adjudican a esa misma empresa con el aumento del 50% del contrato. Y entonces no hubo competencia, no hubo licitación. Y Evelyn, vos sabes que cuando hay licitación, sobre todo si la licitación es limpia, no está amañada, cuando hay licitación se conoce cuál es el mejor precio posible. Cuando vos contratás directo una obra de esa naturaleza, el contratista pone el precio, lo que se le pega la gana, y no hay manera de cotejarlo porque no hay otras ofertas para compararlo, ¿verdad? Pero lo mismo hacemos en todas partes, Evelyn. La carretera, hay una carretera en Costa Rica que va desde Barranca hasta la frontera norte, hasta La Cruz. Pero resulta que para construirla también decidieron partirla en retacitos. Y entonces primero se hizo Cañas Liberia, se hizo en el gobierno de doña Laura Chinchilla, ¿verdad? Ahora sacan a licitación Cañas Limonal, después sacan a licitación Limonal Barranca. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la carretera esa completa, no sé si son 180, 200 kilómetros de carretera, una empresa costarricense sola no la puede hacer, no tiene la capacidad financiera para dar el respaldo que se necesita. Usted saca una carretera que puede costar 800 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, la saca a licitación internacional y eso atrae a empresas de primer nivel. Y entonces, en vez de tener partida la carretera en retazos, usted se trae una sola empresa con experiencia comprobada, no empresas de Brasil y de México que vienen a hacer aquí el mismo chorizo que hacen en sus países, no. Empresas de Europa, de Estados Unidos, de Japón, de Australia, etcétera, que no se van a venir a Costa Rica para hacer proyectos de 80 millones de dólares porque mover la maquinaria, trasladar la maquinaria es muy caro, Evelyn. ¿Qué ha hecho bien este gobierno? Esta pregunta está muy interesante. ¿Qué ha hecho bien este gobierno que le daría seguimiento? Es una pregunta interesante. Sí, en este momento realmente me cuesta pensar. Diría que la aprobación de la regla fiscal, que por supuesto que le daría seguimiento y no solo le daría seguimiento, me aseguraría de su cumplimiento estricto.
¿estarías dispuesto a decir eventualmente quiénes serían los miembros de tu gabinete durante la campaña? Ya mostré parte de los nombres. No voy a repartir los puestos antes de ganar, porque a mí me enseñaron a no contar los pollitos antes de que los huevos se rompieran, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Pero sí, por supuesto que estoy dispuesto a hacerlo, porque así empezamos el anuncio hace un mes de para dónde vamos. No fue anunciando quién es el candidato presidencial. Lo que hicimos fue presentar los equipos que nos van a acompañar, porque queremos que los costarricenses entiendan que ahí hay un carajo que se llama Eli Feinsack, que pocos conocen, que tiene un nombre muy raro. Que fue viceministro, por cierto, fuiste viceministro en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Así es. Muy joven. Fui viceministro joven. ¿Qué edad tenías? Tenía como 34 años cuando asumí. No era el más joven tampoco, había otros más jóvenes, ¿verdad? Fui viceministro el último año y medio del gobierno. Pero vuelvo a lo mío. O sea, Eli Feinsack, no mucha gente lo conoce. La gente no tiene por qué confiar en mí solo porque yo le digo que yo tengo la preparación y la capacidad. Los invito a investigarlo, ¿verdad? Pero mostramos los equipos para que la gente entienda que esto no es el capricho personal de un político que quiere ser candidato presidencial, y si no es en un partido lo va a hacer en el otro, y si no en el otro, como hay muchos que hemos visto, sino que nos preocupamos primero por armar las propuestas y los equipos que nos permitan llevar esas propuestas adelante. Vámonos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel, por 3 razones. Por 3 razones. He conversado con Eli Feinsack, el presidente del Partido Liberal Progresista, así como he conversado con políticos de todas las líneas, porque me ponen que soy de extrema derecha, entrevistadora y entrevistado. Sí. Pero he conversado con todos los precandidatos. Es más, el último que estuvo aquí, la última que estuvo aquí fue Marcia González, precandidata, por cierto, de el partido Acción Ciudadana, que después, antes del debate, pues nos dijo que se retiraba para darle la adhesión a don El Welmer Ramos, por lo que tendría entonces yo que ser también del PAC, no sé, tendría que ser de todos los partidos políticos. Mi cereza en el pastel es por el bien común, por tratar de buscarle la solución a este país tan emproblemado, y que, como bien dicen, justos y troyanos, porque lo he oído de parte de todos los que han pasado por aquí, no es tan pobre, sino que está empobrecido. Esa sería mi cereza en el pastel. Eli, ¿por qué la pones? Yo pongo mi cereza, Evelyn, porque si no nos ayudamos entre todos, vamos a seguir en el mismo enredo. Y por ese 87% de los costarricenses, o por lo menos esas 2/3 partes de los costarricenses que dicen que quieren ir a votar, pero que la enorme mayoría no se identifica con ninguno de los partidos políticos. Y yo los invito a tomarse en serio esta campaña, a darse cuenta el jueguito de sillas musicales que se traen los políticos tradicionales, reciclándose de un partido al otro, regresando 20 años después, con cuestionamientos, sin cuestionamientos. El PLP Plus presenta el mejor equipo, las mejores propuestas, una oferta electoral seria, balanceada, bien pensada, insisto, con las mejores propuestas, y los invito a buscarnos en las redes sociales. Nos encuentran Partido Liberal Progresista, Eli Feinsack, y ahí pueden ver nuestras propuestas, hacia dónde vamos. Conforme vaya avanzando la campaña iremos mostrando también más de nuestros equipos, pero es un esfuerzo que realmente es para beneficiar a ese 87% de los costarricenses que no quiere a los partidos tradicionales. Muchas gracias, Eli, por haber estado aquí en Por 3 Razones. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los dejamos con punto decisivo, y a las 5 en punto, más de Noticias Colombia. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros tendremos transmisión especial el 2 de agosto y también, como siempre, noticias este fin de semana. Que la pasen muy bien.